Cuando cerramos los ojos e imaginamos la Luna, la imagen que acude a nuestra mente es casi universal. Vemos un mundo de una quietud sublime, un desierto gris y silencioso, cubierto por un polvo fino como el talco. Vemos un paisaje de cráteres suaves y montañas erosionadas por eones de impactos de micrometeoritos. Y en la superficie de este mundo silencioso, vemos los únicos signos de la visita humana. Una bandera estadounidense solitaria, la base de un módulo de aterrizaje y, lo más icónico de todo, las huellas de las botas. La huella de Neil Armstrong, impresa en el Mar de la Tranquilidad en 1969, se ha convertido en el símbolo de la exploración humana, un testimonio de nuestro ingenio y nuestro impulso de alcanzar lo desconocido. Durante más de 50 años, esta ha sido la imagen dominante de nuestra historia en la Luna, una historia protagonizada por los astronautas del programa Apolo. Pero esta historia, por muy poderosa que sea, está incompleta. Hay otras huellas en la Luna. Hay otras marcas dejadas por la humanidad en ese polvo silencioso. No son huellas de botas, son rastros de ruedas, mucho antes de que el rover lunar del Apolo 15 comenzara su viaje, e incluso después de que el último astronauta del Apolo 17 dejara la Luna, otras máquinas estaban explorando la superficie lunar. Eran los exploradores olvidados, los pioneros robóticos de una nación rival, envueltos en el secreto de la Guerra Fría. Eran los Lunokhod, los caminantes lunares de la Unión Soviética. Estas extraordinarias máquinas, parecidas a extrañas bañeras metálicas sobre 8 ruedas motrices, aterrizaron en la Luna y viajaron durante meses, recorriendo decenas de kilómetros, operadas a distancia por un equipo de conductores secretos en la Tierra, a casi 400.000 kilómetros de distancia. Estos rovers no eran simples juguetes, eran laboratorios científicos avanzados sobre ruedas. Llevaron a cabo experimentos, analizaron la composición química del suelo lunar, midieron la radiación cósmica letal en la superficie y utilizaron reflectores láser para medir la distancia a la Tierra con una precisión milimétrica. Sus logros fueron asombrosos. Uno de ellos mantuvo el récord de conducción fuera del mundo durante más de 40 años. Y, sin embargo, sus historias, sus descubrimientos y sus dramáticos fracasos han permanecido en gran medida en la sombra, eclipsados por el triunfo humano del programa Apolo. Esto nos lleva al misterio central de nuestro título. ¿Qué encontraron exactamente estos rovers soviéticos en la Luna? ¿Cuáles fueron los descubrimientos científicos que hicieron en sus viajes épicos a través del Mare Imbrium y el cráter Le Monnier? ¿Y por qué su increíble historia ha permanecido envuelta en un silencio de 50 años? ¿Fue este silencio simplemente el resultado de la sombra propagandística de Apolo? ¿O fue el resultado deliberado del secreto de la Guerra Fría, una cortina de hierro cósmica diseñada para ocultar tanto sus triunfos como, lo que es más importante, la verdadera causa de sus fracasos? Esta es la historia de las otras huellas, las huellas de las ruedas olvidadas. Es la historia de los Lunokhod, los primeros exploradores robóticos de otro mundo, y los secretos que desenterraron en el polvo lunar. Antes de comenzar este viaje para redescubrir las misiones perdidas de los caminantes lunares, hacemos una pausa serena. El propósito de este canal es explorar los capítulos ocultos de la ciencia y el cosmos con un ritmo tranquilo, permitiendo que la mente se relaje y asimile la maravilla de la historia. Esto es un documental para dormir. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta exploración. Deja un comentario indicando tu ciudad, México, Argentina, España o cualquier otro rincón del mundo desde el que nos acompañas. Para entender lo que encontraron los Lunokhod, primero debemos viajar atrás en el tiempo. Debemos regresar a los días más intensos de la carrera espacial, a una época de feroz competencia y secreto absoluto. Debemos explorar el programa paralelo de la Unión Soviética, una iniciativa brillante y desesperada que, habiendo perdido la carrera de enviar a un hombre a la Luna, decidió conquistarla con máquinas. El silencio de 50 años que rodea a los rovers Lunokhod es una narrativa engañosa. Da la impresión de que estas misiones surgieron de la nada, como intentos aislados y fallidos de una potencia espacial secundaria. La verdad es exactamente la opuesta. Los Lunokhod no fueron un comienzo, fueron la gran final,
la culminación de un programa de exploración robótica tan dominante y exitoso que, durante casi una década, hizo que el esfuerzo estadounidense pareciera estar perpetuamente un paso por detrás. Para entender a los Lunokhod, primero debemos entender el programa que los engendró, el extraordinario y a menudo olvidado programa soviético Luna. La memoria popular de la carrera espacial se centra casi exclusivamente en su acto final, el triunfo de Apolo 11 en 1969. Recordamos a Neil Armstrong y Buzz Aldrin, la bandera en el mar de la tranquilidad. Pero esta narrativa borra la primera década de la exploración espacial, una década que no perteneció a Estados Unidos, sino a la Unión Soviética. Desde el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957, la Unión Soviética había demostrado una y otra vez su maestría en la cohetería y la exploración robótica, y su objetivo, desde el principio, fue la Luna. El programa Luna fue una serie de misiones pioneras diseñadas para lograr una cosa: ser los primeros. Y su tasa de éxito, en una era en la que los cohetes explotaban en la plataforma de lanzamiento con una regularidad deprimente, fue asombrosa. La odisea comenzó en enero de 1959. Mientras Estados Unidos aún luchaba por poner un satélite básico en órbita, la Unión Soviética lanzó Luna 1. Esta sonda esférica fue la primera nave espacial en alcanzar la velocidad de escape de la Tierra y llegar a las inmediaciones de la Luna. Su misión era impactar directamente contra la superficie lunar. Fracasó en ese objetivo por unos pocos miles de kilómetros, pasando de largo. Pero incluso en este fracaso, logró un hito asombroso. Se convirtió en el primer objeto creado por el hombre en escapar de la gravedad de la Tierra y entrar en su propia órbita alrededor del Sol, un nuevo planeta artificial. El equipo soviético aprendió rápido. Solo 8 meses después, en septiembre de 1959, lanzaron Luna 2. Esta misión no falló. El 14 de septiembre de 1959, la sonda Luna 2 se estrelló deliberadamente contra la superficie lunar cerca de la región de Palus Putredinis. Fue un impacto violento, pero fue un impacto calculado. Por primera vez en la historia de la Tierra, un objeto creado por manos humanas había tocado otro mundo. Fue una victoria propagandística y científica colosal, pero el logro más espectacular estaba a solo unas semanas de distancia. Un mes después, en octubre de 1959, la Unión Soviética lanzó Luna 3. Esta misión fue una de las hazañas de navegación e ingeniería más audaces jamás intentadas. La sonda no se dirigió a la Luna, sino que voló alrededor de ella, en una trayectoria de retorno libre cuidadosamente calculada. A medida que pasaba por detrás de la Luna, sus cámaras se encendieron. Debemos entender lo que esto significaba. Durante toda la existencia de la humanidad, solo habíamos visto una cara de la Luna, la cara que está perpetuamente bloqueada por las mareas hacia la Tierra. El lado oscuro de la Luna, más exactamente, el lado oculto, era un completo misterio, un lienzo en blanco para la especulación y la ciencia ficción. Luna 3 fue la primera en levantar el velo. La sonda tomó 29 fotografías en película fotográfica, que fue procesada, revelada y escaneada automáticamente a bordo de la nave, una hazaña notable de automatización. Esas imágenes, granuladas, borrosas y apenas discernibles para nuestros estándares modernos, fueron transmitidas por radio a la Tierra. Eran revolucionarias. Mostraron al mundo el lado oculto por primera vez, revelando un paisaje radicalmente diferente al que conocíamos. Un mundo dominado por tierras altas antiguas y craterizadas, y casi desprovisto de los vastos mares oscuros de lava que son tan prominentes en la cara visible. En menos de un año, los soviéticos habían volado a la Luna, habían impactado la Luna y habían fotografiado su lado oculto. Durante los siguientes años, el programa Luna continuó, aunque con una serie de fallos mientras intentaban el siguiente gran desafío: no solo impactar, sino aterrizar. Después de varios intentos fallidos que terminaron en cráteres, el gran avance llegó el 3 de febrero de 1966. La sonda Luna 9 ejecutó una maniobra de retropropulsión impecable y realizó el primer aterrizaje suave controlado en otro cuerpo celeste.
La sonda principal, un módulo de aterrizaje esférico protegido por bolsas de aire, rebotó en la superficie del Oceanus Procellarum, el océano de las nubes, tormentas, y rodó hasta detenerse. Momentos después, 4 pétalos que cubrían la sonda se abrieron como una flor, estabilizando la nave y desplegando sus antenas y una cámara de televisión. Minutos después, la humanidad recibió su primera imagen desde la superficie de otro mundo. Eran panorámicas granuladas y en blanco y negro de un paisaje desolado, cubierto de rocas y polvo, extendiéndose hasta un horizonte curvo y cercano. Estas imágenes no solo eran una maravilla tecnológica, eran datos científicos cruciales. Probaron de una vez por todas que la superficie lunar era sólida. Disiparon el temor generalizado de que la Luna pudiera estar cubierta por una capa profunda de polvo suelto, similar a las arenas movedizas, en la que cualquier módulo de aterrizaje, incluido el futuro módulo lunar Apolo, se hundiría sin dejar rastro. Luna 9 demostró que se podía aterrizar en la Luna. La racha de éxitos continuó. Solo unos meses después, Luna 10 se convirtió en el primer satélite artificial de la Luna, el primer objeto en orbitar otro mundo. Esta fue la situación a mediados de la década de 1960. Los soviéticos eran los amos indiscutibles de la exploración lunar robótica. Habían logrado cada hito importante. Esta experiencia acumulada en propulsión, navegación, aterrizaje suave, comunicaciones a larga distancia y diseño de sistemas robóticos fue la base sobre la que se construyó el programa Lunokhod. Cuando quedó claro, después del éxito del Apolo 8 en 1968, que Estados Unidos probablemente ganaría la carrera de llevar un hombre a la Luna, el liderazgo soviético no abandonó la Luna. Redoblaron su apuesta por lo que mejor sabían hacer, los robots. El plan cambió. Si no podían ser los primeros en visitar la Luna, serían los primeros en vivir allí. Si no podían enviar a un hombre durante 3 días, enviarían un explorador robótico que pudiera durar 3 meses o más. El programa Lunokhod fue la evolución natural del módulo de aterrizaje de Luna 9. Fue el siguiente paso lógico. Ya habían demostrado que podían aterrizar una carga útil de forma segura. Ahora la pregunta era, ¿podían hacer que esa carga útil se moviera? ¿Podían poner ruedas en la Luna? El programa soviético Luna, con sus históricos primeros aterrizajes suaves y sus imágenes de la cara oculta, había dominado la primera década de la exploración lunar. Pero a finales de la década de 1960, el panorama de la carrera espacial cambió irrevocablemente. El 24 de diciembre de 1968, la misión Apolo 8 de la NASA llevó a 3 astronautas, Frank Borman, Jim Lovell y William Anders, a la órbita lunar. La humanidad, por primera vez, vio la Tierra elevarse sobre el horizonte lunar. 7 meses después, en julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre el mar de la tranquilidad. Estados Unidos había ganado la carrera a la Luna. Para el programa espacial soviético este fue un golpe psicológico y político devastador. Habían liderado la carrera durante una década, con el primer satélite, el primer animal, el primer hombre y la primera mujer en el espacio. Su propio programa lunar tripulado, envuelto en el secreto, estaba plagado de problemas, centrados en el fracaso de su colosal cohete N-1, el equivalente soviético del Saturno V, que había explotado catastróficamente en múltiples lanzamientos de prueba. Con el triunfo del Apolo 11, la carrera por poner a un hombre en la Luna había terminado y la Unión Soviética había perdido. Frente a esta derrota pública, el liderazgo soviético cambió de estrategia. Abandonaron en silencio su costoso y fallido programa tripulado y decidieron redefinir la victoria. Si no podían ganar la carrera de la visita humana, ganarían la carrera de la exploración sostenida. Si Estados Unidos podía enviar hombres durante unos pocos días, ellos enviarían robots que podrían durar meses. Esta fue su respuesta robótica a Apolo. El plan soviético ahora se centraba en 2 objetivos increíblemente ambiciosos, ambos diseñados para eclipsar tecnológicamente a Apolo. El primero era una misión de retorno de muestras robótico, enviar un módulo de aterrizaje no tripulado a la Luna, hacer que recogiera una muestra de suelo lunar y la lanzara de vuelta a la Tierra, todo de forma automática. Y lo lograron.
En septiembre de 1970, la misión Luna 16 aterrizó en el Mar de la Fecundidad, perforó el suelo, recogió 100 gramos de regolito lunar, los empaquetó en una cápsula de retorno y la disparó con éxito de vuelta a la Tierra, 3 días antes de que la misión Apolo 14 siquiera despegara. Fue una hazaña asombrosa de automatización. El segundo objetivo era aún más audaz y más relevante para nuestra historia. No se trataba solo de aterrizar y tomar una muestra. Se trataba de moverse. Se trataba de poner ruedas en la Luna y realizar la primera exploración de superficie de larga duración de otro mundo. Este era el programa Lunokhod. El concepto de un caminante lunar, la traducción de Lunokhod, se había estado desarrollando en secreto en la Unión Soviética durante años, bajo el liderazgo del brillante ingeniero jefe, Alexander Kemurzian. Pero con la victoria de Apolo, el proyecto adquirió una urgencia suprema. Tenía que ser la demostración de que la robótica soviética era superior a la exploración humana estadounidense, más barata, más segura y más duradera. El vehículo que diseñaron era una de las máquinas más notables y extrañas de la era espacial. El Lunokhod era una maravilla de la ingeniería de la Guerra Fría. No se parecía en nada a los elegantes y ligeros rovers que la NASA enviaría a Marte décadas después. Era un tanque. El cuerpo principal tenía la forma de una gran bañera circular, de unos 2 metros de ancho, hecha de una aleación ligera de magnesio para mantener el peso bajo. Esta bañera era presurizada como una pequeña nave espacial para mantener la electrónica interna a una temperatura y presión similares a las de la Tierra, protegiéndola del vacío y de las temperaturas extremas del exterior. El vehículo se movía sobre 8 ruedas cónicas de malla de alambre. Estas ruedas fueron un invento genial. Los neumáticos de goma son inútiles en el vacío y se habrían congelado y roto a las temperaturas lunares. Estas ruedas de malla metálica eran ligeras, robustas, proporcionaban una excelente tracción en el polvo lunar y eran inmunes a las temperaturas extremas. Cada una de las 8 ruedas tenía su propio motor eléctrico independiente, lo que le daba al rover una redundancia increíble. Si 1 o 2 ruedas fallaban o quedaban atascadas, las otras 6 podían seguir impulsando el vehículo. Pero el mayor desafío de ingeniería no era el movimiento, era la supervivencia. La Luna es un entorno de extremos térmicos inimaginables. El día lunar dura 14 días terrestres, tiempo durante el cual la superficie bajo el Sol directo puede alcanzar los 120 grados Celsius. A esto le sigue la noche lunar, 14 días de oscuridad absoluta, donde la temperatura se desploma a menos 173 grados Celsius. Cualquier equipo electrónico expuesto a este frío extremo se congelaría y se rompería. ¿Cómo podría un rover sobrevivir a esto? La solución del Lunokhod fue doble. Durante el día lunar, el rover abría su gran tapa circular. Esta tapa tenía 2 propósitos. Por un lado, la parte inferior de la tapa estaba cubierta de paneles solares que recolectaban la energía del sol para cargar las baterías del rover y alimentar sus sistemas. Por el otro lado, la tapa abierta exponía un radiador en la parte superior de la bañera, permitiendo que el calor generado por la electrónica se irradiara al espacio frío, evitando que el rover se sobrecalentara bajo el sol abrasador. Pero la solución para la noche fue la más ingeniosa y peligrosa. Al atardecer lunar, justo antes de que el sol desapareciera en el horizonte, el rover cerraba su tapa con bisagras. Esta tapa, ahora sellada, aislaba la bañera presurizada, como una manta térmica gigante. Pero el aislamiento no era suficiente para sobrevivir a 14 días de frío de menos 170 grados. El rover necesitaba un calentador, pero no podía usar un calentador eléctrico. Sus baterías no durarían ni un día. En su lugar, los ingenieros soviéticos utilizaron una fuente de calor radiactiva, una pequeña cápsula de polonio 210. El polonio 210 es uno de los isótopos más radiactivos y letales conocidos por la ciencia, pero también es un potente generador de calor. A medida que decae radiactivamente, libera una cantidad constante de calor. Esta pequeña pastilla de veneno radiactivo, este calentador de radioisótopos, era el corazón palpitante del Lunokhod. Durante la larga noche lunar,
Esta unidad de polonio mantenía la temperatura del compartimento de instrumentos por encima del punto de congelación, permitiendo que la electrónica sobreviviera a la helada. Esta máquina, este tanque de magnesio de 8 ruedas, alimentado por el sol y calentado por un corazón de polonio radiactivo, estaba equipado con un conjunto completo de instrumentos científicos, cámaras de televisión para navegar, un espectrómetro de fluorescencia de rayos X para analizar la química del suelo, un detector de rayos cósmicos y un retroreflector láser. Esta fue la respuesta soviética a Apolo. Una máquina diseñada para durar meses, no días, y para explorar kilómetros de terreno lunar, no solo unos pocos metros alrededor de un módulo de aterrizaje. El 17 de noviembre de 1970, después de un lanzamiento exitoso de la misión Luna 17 y un aterrizaje suave e impecable en el Mare Imbrium, el mar de las lluvias, una rampa se desplegó desde el módulo de aterrizaje y el Lunokhod 1 rodó lentamente por ella, dejando las primeras huellas de ruedas en la historia de otro mundo. La era de la exploración robótica de superficie había comenzado. La noche del 17 de noviembre de 1970, el Lunokhod 1 descendió por la rampa del módulo de aterrizaje Luna 17 y sus 8 ruedas de malla metálica tocaron por primera vez el polvo lunar del Mare Imbrium, el mar de las lluvias. La era de la exploración robótica de superficie había comenzado, pero esta máquina, una maravilla de la automatización para su época, no era autónoma. No poseía la inteligencia artificial que hoy damos por sentada en nuestros rovers marcianos. No podía tomar sus propias decisiones. No podía ver una roca y decidir esquivarla. El Lunokhod era en esencia un vehículo de control remoto increíblemente sofisticado, un avatar robótico, y como cualquier vehículo, necesitaba un conductor. Pero ¿dónde estaba el piloto? La respuesta es el primer gran secreto del programa, el elemento humano oculto que hizo posible esta odisea robótica. El Lunokhod no era conducido desde el centro de control de misiones principal cerca de Moscú, el lugar que el mundo observaba. Era conducido desde un búnker secreto, una instalación de control de espacio profundo construida específicamente para esta tarea, oculta en un lugar remoto cerca de Simferópol, en la península de Crimea. Este centro de control, con el nombre en clave Lunodrom, era el puesto de conducción lunar de la Unión Soviética. Dentro de este búnker sin ventanas, aislado del mundo exterior, se sentaba un equipo de élite de 5 hombres, la primera tripulación de pilotos lunares de la historia. El equipo era a menudo reclutado entre personal militar, pilotos de pruebas y navegantes, hombres elegidos por su capacidad para mantener la calma bajo una presión extrema y tomar decisiones en fracciones de segundo. El equipo de 5 hombres consistía en un comandante, que dirigía la misión, un ingeniero de vuelo que monitoreaba la salud del rover, un navegante que trazaba el curso y registraba la posición, un operador de radio para la antena de alta ganancia y el miembro más crucial, el conductor. Este conductor no se sentaba frente a una ventana panorámica de alta definición. Su visión del mundo lunar era una pequeña pantalla de televisión en blanco y negro, granulada y de baja resolución. Y esta no era una transmisión de video fluida como la que experimentamos hoy. Aquí es donde el desafío se vuelve casi inimaginable. La tecnología de televisión de la época, especialmente la diseñada para la transmisión a larga distancia y de bajo consumo de energía, era extremadamente lenta. Las 2 cámaras de televisión de visión estereoscópica montadas en la parte delantera del Lunokhod no enviaban 30 fotogramas por segundo. Ni siquiera enviaban un fotograma por segundo. Dependiendo del modo, el Lunokhod 1 tardaba entre 7 y 20 segundos en escanear y transmitir una única imagen estática. Imaginemos conducir un coche de esta manera. El conductor miraba una fotografía fija y granulada de la escena frente a él. Basándose en esa única foto, tenía que tomar una decisión. Girar a la izquierda para evitar esa roca. Avanzar 3 metros. Luego enviaba el comando. El conductor operaba el rover con un controlador manual, esencialmente un joystick, y el vehículo en la luna respondía. Pero el conductor no podía ver lo que estaba sucediendo en tiempo real. Estaba conduciendo a ciegas. Tenía que estimar mentalmente. He avanzado 3 metros.
Ahora debo detenerme. Luego se detenía y esperaba 20 segundos a que la cámara tomara una nueva fotografía y la transmitiera a la Tierra, solo para ver si su maniobra había tenido éxito, si había evitado la roca o si se había estrellado contra ella, o si el rover ahora estaba peligrosamente inclinado al borde de un cráter del que no podría escapar. Pero esta lentitud de la cámara era solo el primer nivel de dificultad. Encima de este retraso de 20 segundos estaba el límite de velocidad fundamental del propio universo, la velocidad de la luz. La Luna está en promedio a 384.000 kilómetros de la Tierra. Una señal de radio viajando a la velocidad de la luz tarda aproximadamente 1,3 segundos en cubrir esa distancia. Cuando el conductor en Crimea movía el joystick, su comando viajaba durante 1,3 segundos hasta la Luna. El rover en la Luna recibía el comando y ejecutaba la maniobra, por ejemplo, tomar una foto. La señal de esa nueva foto salía del rover y viajaba durante otro 1,3 segundos de vuelta a la Tierra. Esto significa que había un retraso de comunicación de ida y vuelta fundamental e ineludible de 2,6 segundos. Los informes de la época a menudo citan un retraso de 5 segundos. Esto probablemente incluye no solo el tiempo de viaje de la luz, sino también el tiempo de procesamiento de la señal en ambos extremos, a través de las grandes antenas de espacio profundo. Ahora, combinemos estos dos retrasos. El conductor en el búnker de Crimea estaba mirando una imagen que ya tenía, en el mejor de los casos, 5 segundos de antigüedad. Basándose en esta información desactualizada, tomaba una decisión y enviaba un comando. Luego, tenía que esperar otros 5 segundos para que su comando llegara y la confirmación comenzara a regresar, y luego, potencialmente, otros 20 segundos para que la cámara de exploración lenta le enviara una nueva imagen estática de lo que había sucedido. La conducción del Lunokhod no fue una hazaña de velocidad, fue una hazaña de paciencia y nervios de acero. Era una conducción de parar y seguir, increíblemente estresante y minuciosa. Conducir unos pocos cientos de metros en un día lunar era una victoria monumental. Cada movimiento era un riesgo calculado que podía poner fin a la misión de 1.000 millones de rublos. La inclinación del rover era el indicador más temido. Si superaba un cierto ángulo, podía volcarse, condenándolo para siempre. Este equipo de control secreto, enterrado en un búnker en Crimea, pasó meses en este estado de concentración agotadora. Eran los primeros jugadores de videojuegos de control remoto del mundo, pero las apuestas no eran puntos, sino el prestigio nacional y el avance de la ciencia. Fueron los primeros pilotos de otro mundo, pioneros anónimos cuyas manos, a casi 500.000 de kilómetros de distancia, dejaron las primeras huellas de ruedas deliberadas en el polvo de la Luna. El silencio de 50 años que rodea al programa Lunokhod comienza aquí. La existencia de este equipo, su ubicación secreta en Crimea, lejos de los centros de prensa de Moscú, y los detalles exactos de sus operaciones estuvieron envueltos en el secreto militar de la Guerra Fría durante décadas. Mientras el mundo veía las imágenes triunfales de los astronautas del Apolo saltando en la Luna, este equipo de pilotos fantasma trabajaba en la oscuridad, mes tras mes, conduciendo su tanque robótico a través de los mares lunares y realizando la primera verdadera odisea de exploración de superficie en la historia. Y lo que encontraron en esa odisea fue, en sí mismo, un secreto bien guardado. El 17 de noviembre de 1970, el Lunokhod 1 dejó las primeras huellas de ruedas en el polvo del Mare Imbrium, el mar de las lluvias. Su llegada marcó el comienzo de la exploración de superficie robótica. Pero en ese momento, nadie, ni siquiera sus propios diseñadores, sabía si esta máquina exótica, controlada a distancia por un equipo de pilotos a 400.000 kilómetros de distancia, sobreviviría a su primera noche. La misión oficial del Lunokhod 1 era ambiciosa, pero cautelosa. Había sido diseñada para operar durante solo 3 días lunares. Un día lunar completo, desde un amanecer hasta el siguiente, dura aproximadamente 28 días terrestres. 14 días de luz solar abrasadora, seguidos de 14 días de oscuridad y frío inimaginable. Por lo tanto, se esperaba que la misión durara unos 90 días terrestres,
O 3 meses. El objetivo era probar la tecnología, sobrevivir a un par de noches lunares, recorrer unos pocos kilómetros y realizar los primeros análisis del suelo. Lo que sucedió en cambio fue una de las mayores hazañas de resistencia en la historia de la ingeniería espacial, una odisea que superó todas las expectativas y cuyo legado quedó envuelto en el silencio de la Guerra Fría. El Lunokhod 1 no funcionó durante 3 meses, funcionó durante 11 meses. Esta misión extendida, que duró 322 días terrestres o casi un año completo, transformó la exploración lunar. Demostró que los robots podían trabajar y sobrevivir a largo plazo en el entorno más hostil imaginable. La historia de esta odisea no es una de velocidad, sino de resistencia metódica y supervivencia tenaz, dictada por el ritmo lento del Sol. El ciclo de vida del rover era un drama quincenal. Durante los 14 días del día lunar, el Lunokhod cobraba vida. Su gran tapa circular se abría como el pétalo de una flor, apuntando sus paneles solares hacia el sol bajo en el horizonte lunar. Las baterías de la nave se cargaban y el equipo de pilotos en el búnker secreto de Crimea comenzaba su trabajo agotador. La conducción era un proceso lento y doloroso. Avanzar 1 metro, detenerse, esperar 20 segundos para que llegue la imagen, analizar la imagen, girar las ruedas, avanzar otro metro, detenerse. En un buen día de trabajo, el rover podría cubrir 100 o 200 metros. Mientras se movía, sus instrumentos científicos estaban encendidos, escaneando el regolito, midiendo la radiación y tomando fotografías panorámicas de alta resolución de su entorno. Pero a medida que el sol se ponía en el horizonte lunar, comenzaba la verdadera prueba. El día lunar terminaba y la noche de 14 días terrestres comenzaba. Las temperaturas caían en picado a menos 173 grados Celsius. El rover ya no podía generar energía de sus paneles solares. Entonces, el equipo de control enviaría sus comandos finales. La gran tapa del panel solar se cerraría, sellando la bañera presurizada de instrumentos como una manta térmica. Los sistemas de conducción se apagarían, las baterías se desconectarían, y la supervivencia del rover pasaría a depender de su corazón nuclear, la pequeña cápsula de polonio 210. Este calentador de radioisótopos era la única cosa que mantenía la electrónica vital por encima del punto de congelación, un ascua radiactiva que luchaba contra la helada absoluta del espacio. Durante 14 días terrestres, el Lunokhod 1 permanecía en silencio, hibernando en la oscuridad, una máquina solitaria en un mar de polvo. En Crimea, el equipo de pilotos esperaba. No había forma de saber si el calentador de polonio sería suficiente, si algún componente electrónico fallaría bajo el estrés térmico o si la batería simplemente moriría de frío. Y luego, 14 días después, el sol comenzaría a asomarse por el horizonte opuesto. El equipo de control enviaría la señal de despertar. El primer comando sería abrir la tapa. Si la tapa se abría y los paneles solares comenzaban a informar que estaban recibiendo luz solar y cargando las baterías, una ola de alivio recorrería el búnker. El rover había sobrevivido a otra noche. El proceso de conducción, ciencia y exploración podía comenzar de nuevo. El Lunokhod 1 repitió este ciclo de vida y muerte helada, no solo 3 veces, como estaba planeado, sino 11 veces. Sobrevivió a 11 noches lunares, cada una de ellas una hazaña de ingeniería sin precedentes. Durante estos 11 meses de operación, el rover no se quedó cerca de su módulo de aterrizaje. Emprendió un viaje metódico a través de la superficie del Mare Imbrium. Sus conductores en la Tierra, ganando confianza con cada día lunar, lo llevaron a través de llanuras de polvo, alrededor de pequeños cráteres y sobre crestas bajas. El navegante del equipo trazó meticulosamente su curso, marcando cada roca y cráter como un explorador antiguo mapeando un nuevo continente. Cuando la misión finalmente terminó, casi un año después de su inicio, el odómetro del rover contaba una historia asombrosa. El Lunokhod 1 había viajado una distancia total de 10,54 kilómetros, 10.540 metros. Puede que no parezca mucho para los estándares de un coche terrestre, pero para un vehículo controlado a distancia, conduciendo a ciegas con un retraso de 5 segundos en otro mundo, fue una maratón.
Fue el primer viaje de exploración real en la superficie de la Luna. Durante esta odisea, el rover no fue solo un conductor, fue un científico. Estaba armado con un conjunto de instrumentos diseñados para responder a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la Luna, preguntas que los orbitadores no podían responder. ¿De qué estaba hecho realmente el suelo lunar? ¿Era seguro para los humanos? ¿Y qué peligros invisibles, como la radiación, acechaban en la superficie? Los descubrimientos que hizo el Lunokhod 1 durante este viaje de 11 meses fueron los primeros secretos reales que la Unión Soviética recopiló desde la superficie, datos que serían vitales para la ciencia, pero que quedarían eclipsados por la narrativa de Apolo. El 30 de septiembre de 1971, al final de su 11º día lunar, la comunicación con el Lunokhod 1 cesó. El rover no respondió a las señales de despertar después de su 11ª noche. La misión había terminado. El calentador de polonio, con su corta vida media, probablemente se había debilitado demasiado como para combatir la helada final, o algún componente electrónico crucial finalmente había sucumbido al estrés térmico extremo. El rover, un éxito más allá de toda imaginación, ahora yacía en silencio en el mar de las lluvias, y con su silencio comenzó la era del misterio. La odisea del Lunokhod 1 fue una proeza de resistencia sin precedentes. Durante 11 meses lunares, este explorador robótico, alimentado por el Sol y calentado por un núcleo de polonio radiactivo, sobrevivió a las noches heladas de -173 grados Celsius y recorrió 10,5 kilómetros a través de la llanura polvorienta del Mare Imbrium. Pero el Lunokhod no fue enviado a la Luna simplemente para conducir. Era un laboratorio geológico sobre ruedas y su objetivo principal era responder a la pregunta fundamental que había atormentado a los astrónomos durante siglos. ¿De qué está hecha realmente la Luna? Desde la Tierra veíamos dos terrenos distintos: las terras, o tierras altas, que son brillantes y están plagadas de cráteres, y los maria, o mares, las vastas llanuras oscuras que forman la cara del hombre en la Luna. Los científicos sospechaban, basándose en su apariencia plana y oscura, que estos mares no eran océanos de agua, sino vastas llanuras de lava volcánica solidificada, basalto, que habían fluido desde el interior de la Luna hacía miles de millones de años, inundando las cuencas de impacto gigantes. Las misiones Apolo 11 y Apolo 12, que habían aterrizado en el Mar de la Tranquilidad y el Océano de las Tormentas, ya habían confirmado esto al traer rocas basálticas a la Tierra. Pero la Unión Soviética, en su competencia tecnológica, quería demostrar que podía lograr la misma ciencia fundamental sin el riesgo y el gasto de enviar humanos. Querían realizar un análisis geológico in situ, allí mismo, en la superficie lunar, y hacerlo a lo largo de un vasto transecto, no solo en un único punto de aterrizaje. Para ello, equiparon al Lunokhod 1 con una de sus herramientas científicas más sofisticadas, un espectrómetro de fluorescencia de rayos X llamado RIFMA. Este instrumento era el olfato químico del rover, y su funcionamiento era una hazaña de la física nuclear. El RIFMA no era un taladro ni una pala, no necesitaba tocar físicamente el suelo para analizarlo. En su lugar funcionaba bombardeando el regolito lunar directamente debajo de él, con una fuente de rayos X de alta energía. Este bombardeo de rayos X provoca una reacción en los átomos del suelo. Cuando un fotón de rayos X de alta energía golpea un átomo de, por ejemplo, silicio, hierro o aluminio, el fotón es absorbido. Esta energía extra excita al átomo, arrancando a uno de sus electrones más internos de su órbita. Esto crea un agujero inestable. El átomo no puede permanecer en este estado de alta energía. Inmediatamente, un electrón de una capa superior cae para llenar ese agujero. A medida que este electrón cae a un estado de energía más bajo, debe liberar la diferencia de energía, y lo hace emitiendo su propio fotón de rayos X. Y aquí está la clave. La energía de este rayo X emitido es única para cada elemento. Es una huella dactilar química perfecta. Un átomo de silicio siempre emite un rayo X de una energía específica. Un átomo de hierro emite uno de una energía completamente diferente.
El trabajo del Lunokhod era sencillo y brillante. Se detenía en un lugar de interés. El instrumento RIFMA bombardeaba el suelo con sus rayos X primarios, y sus detectores escuchaban los rayos X secundarios que el suelo cantaba de vuelta. Al analizar el espectro de energía de esta luz de respuesta, los científicos en el búnker secreto de Crimea podían determinar con una precisión asombrosa exactamente qué elementos químicos componían el suelo lunar y en qué proporciones. Este fue el primer gran secreto que reveló el Lunokhod. A lo largo de sus 10,5 kilómetros de viaje, el rover se detuvo en más de 25 lugares diferentes para realizar este análisis químico. Y en cada lugar, los datos contaron la misma historia. Los resultados confirmaron de manera concluyente e independiente la hipótesis volcánica. El suelo del Mare Imbrium era, de hecho, basalto. Los datos de RIFMA mostraron un suelo rico en los componentes esperados de la roca: silicio, aluminio y calcio. Pero, lo que es más importante, mostró concentraciones de hierro y titanio que eran mucho más altas que las que se encuentran típicamente en la corteza de la Tierra, una firma clásica de los basaltos de inundación que se forman a partir de la fusión parcial del manto. Los hallazgos del Lunokhod 1 estaban en perfecto acuerdo con las muestras de roca traídas por las misiones Apolo. ¿Por qué entonces este descubrimiento permaneció en el silencio? No fue porque fuera un hallazgo revolucionario que contradijera a Apolo, fue porque lo confirmaba. En el apogeo de la propaganda de la Guerra Fría, la Unión Soviética no tenía ningún interés en publicar un resultado que dijera: nuestros robots han demostrado que los astronautas estadounidenses tenían razón. El valor de la misión era demostrar la superioridad tecnológica soviética. Demostraron que podían realizar el mismo análisis geoquímico complejo que las misiones Apolo, pero lo hicieron de forma robótica, a una fracción del costo y sin arriesgar vidas humanas. Y no solo lo hicieron en un lugar, sino en docenas de lugares a lo largo de un viaje de 10 kilómetros, proporcionando el primer perfil geoquímico de una región lunar. Estos datos científicos cruciales no fueron compartidos abiertamente con Occidente en ese momento. Fueron publicados en revistas científicas soviéticas especializadas, analizados en secreto y utilizados para planificar futuras misiones. Para el público occidental, cuya atención estaba fascinada por los hombres caminando y conduciendo buggies en la Luna, el lento y metódico análisis de rayos X de un robot sin rostro apenas registró un sonido. El silencio que rodeó a este descubrimiento no fue un misterio, sino el resultado del ruido abrumador del éxito de Apolo y la cortina de hierro del secreto científico. El Lunokhod 1 había demostrado ser un geólogo de campo capaz, confirmando la naturaleza volcánica de los mares lunares y probando la eficacia de la exploración robótica. Pero su conjunto de instrumentos no solo miraba hacia abajo, al suelo, también miraba hacia arriba, al cielo, y al hacerlo, comenzó a medir un peligro invisible, un secreto mucho más pertinente para la supervivencia humana en la Luna: la lluvia constante de radiación mortal del espacio profundo. La odisea de 11 meses del Lunokhod 1 fue un triunfo de la ingeniería y la geología robótica. Su espectrómetro de rayos X, el instrumento RIFMA, había cumplido su misión principal con éxito. Al analizar el suelo en más de 25 lugares a lo largo de su viaje de 10 kilómetros, había confirmado de forma independiente la teoría de que los mares lunares eran vastas llanuras de basalto volcánico, ricas en hierro y silicio. Había probado que un robot podía hacer ciencia geológica compleja a 400.000 kilómetros de distancia. Pero el Lunokhod no solo estaba equipado con instrumentos que miraban hacia abajo, hacia el suelo, también llevaba instrumentos que miraban hacia arriba, hacia el cosmos. Y fueron estos instrumentos los que recopilaron uno de los conjuntos de datos más importantes y estratégicamente secretos de la misión. Un secreto no de misterio, sino de supervivencia humana. El Lunokhod 1 llevaba a bordo un detector de rayos cósmicos. Su misión era medir el entorno de radiación invisible pero letal en la superficie de la Luna. Para entender por qué esto era un secreto tan vital, debemos primero apreciar el peligro. En la Tierra, estamos protegidos. Vivimos en el fondo de dos escudos inmensos,
El primero es el campo magnético de nuestro planeta, la magnetosfera, una burbuja invisible que desvía la gran mayoría de la radiación peligrosa que fluye desde el Sol y el espacio profundo. El segundo es nuestra atmósfera, un océano de aire de 100 kilómetros de espesor. Cualquier partícula de radiación que logra penetrar el escudo magnético choca contra las moléculas de aire en la atmósfera superior. Esta colisión crea una lluvia de partículas secundarias, mucho menos energéticas, que son absorbidas inofensivamente antes de llegar al suelo. Estamos en esencia perpetuamente protegidos bajo un escudo magnético y una manta atmosférica de 100 kilómetros de espesor. La Luna no tiene ninguno de estos lujos. Es un mundo desnudo. No posee un campo magnético global. Y para todos los efectos prácticos, no tiene atmósfera. Está completamente expuesta al vacío. Esto significa que la superficie lunar es bombardeada, las 24 horas del día, por la furia total y sin filtrar del cosmos. Hay dos tipos de radiación que azotan la superficie lunar. El primero son los rayos cósmicos galácticos, o GCR. Estos no son rayos en el sentido de la luz. Son materia. Son núcleos atómicos, en su mayoría protones, que han sido acelerados a casi la velocidad de la luz por explosiones de supernovas distantes, ocurridas hace millones de años. Son balas de cañón subatómicas que atraviesan el espacio en todas direcciones, capaces de penetrar el metal y destrozar el ADN humano. El segundo peligro, más esporádico pero más intenso, proviene de nuestro propio Sol. Ocasionalmente, el Sol desata una llamarada solar o una eyección de masa coronal, CEM. Estos eventos lanzan al espacio una tormenta de protones de alta energía. Si una de estas tormentas de partículas solares golpeara la Luna, la dosis de radiación en la superficie aumentaría a niveles letales en cuestión de horas. En la década de 1970, en el apogeo de la carrera espacial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían planes ambiciosos. El programa Apolo era solo el comienzo. El siguiente paso lógico eran las misiones de larga duración, los puestos de avanzada orbitales y, finalmente, las bases lunares permanentes. Pero para construir una base lunar, para planificar la supervivencia humana en la Luna durante más de unos pocos días, había una pregunta fundamental que necesitaba respuesta. ¿Cuál es la dosis exacta de radiación en la superficie? ¿Es un problema manejable o una barrera insuperable? ¿Cuánto blindaje, cuántos metros de polvo lunar necesitaría un hábitat para proteger a sus cosmonautas? Las misiones Apolo proporcionaron datos cruciales, pero eran instantáneas. Los astronautas llevaban dosímetros personales, pero sus misiones duraban solo unos pocos días. Eran sprints rápidos en la superficie. No proporcionaban datos sobre los cambios de radiación a largo plazo y, crucialmente, no habían medido el entorno durante la aterradora noche lunar de 14 días. Aquí es donde entró el Lunokhod 1. Su misión de 11 meses no fue un sprint, fue una maratón. Su detector de rayos cósmicos no solo tomó una instantánea, recopiló el primer conjunto de datos de radiación a largo plazo desde la superficie lunar. Día tras día, mes tras mes, el Lunokhod midió la lluvia constante de rayos cósmicos galácticos, estableciendo una línea de base para la dosis diaria que un explorador tendría que soportar. Y lo que es más importante, siguió funcionando durante las noches lunares de 14 días. Los científicos soviéticos pudieron ver cómo cambiaba el entorno de radiación cuando la propia Luna bloqueaba el flujo de partículas del Sol, permitiendo que los rayos cósmicos galácticos, más sutiles, fueran medidos con mayor claridad. Durante sus 11 meses de vida, el Lunokhod también tuvo la suerte de estar operativo durante varias llamaradas solares. Sus instrumentos midieron los picos repentinos y peligrosos de la radiación de protones solares. Los científicos en Crimea pudieron ver, en tiempo real, cuán rápido aumentaba el peligro y cuán intenso se volvía. Los datos que el Lunokhod 1 recopiló fueron, por tanto, de un valor estratégico incalculable. Confirmaron que la superficie lunar era, de hecho, un entorno de radiación significativamente hostil, mucho más peligroso que la órbita terrestre baja, donde los astronautas todavía están parcialmente protegidos por el campo magnético de la Tierra. El rover proporcionó los números concretos, las dosis diarias y los picos de tormenta,
que eran esenciales para diseñar los escudos de cualquier futura base lunar tripulada. ¿Por qué entonces permanecieron estos hallazgos en silencio? La respuesta es la Guerra Fría. Esta no era ciencia pura en el sentido de la geología, era ciencia de supervivencia humana. Eran datos con implicaciones militares y estratégicas directas para la siguiente fase de la colonización espacial. La Unión Soviética no tenía ningún interés en compartir públicamente estos datos de radiación que definían los parámetros de ingeniería para sus futuras bases lunares secretas, con su rival, Estados Unidos. El silencio de 50 años que rodeó estos hallazgos no se debió a que fueran anómalos o misteriosos. Fue todo lo contrario. Fue porque eran demasiado valiosos. Eran ciencia oculta en el sentido de que estaban clasificados, guardados como un activo estratégico. Mientras el mundo occidental celebraba las huellas de Apolo, los soviéticos estaban recopilando silenciosamente el manual de instrucciones de ingeniería sobre cómo sobrevivir realmente en la Luna a largo plazo, el Lunokhod. Uno no solo había confirmado de qué estaba hecho el suelo lunar, había revelado el peligro invisible que llovía sobre él desde el cosmos, pero el rover llevaba un instrumento más, uno que no miraba ni hacia abajo ni hacia arriba, sino que esperaba pasivamente una señal de casa, una señal que, irónicamente, representaba una rara colaboración en medio de la Guerra Fría. El Lunokhod 1 era un laboratorio científico completo, una maravilla de la ingeniería soviética. Sus instrumentos, el espectrómetro de rayos X RIFMA y el detector de rayos cósmicos, estaban diseñados para cumplir objetivos científicos y estratégicos clave. El RIFMA cartografió la composición química del suelo lunar, confirmando de forma robótica los hallazgos de las misiones Apolo. El detector de radiación recopiló el primer conjunto de datos a largo plazo sobre el letal entorno de la superficie lunar, una información vital y secreta para cualquier futura base tripulada. Estos instrumentos eran puramente soviéticos, nacidos de la intensa competencia tecnológica de la Guerra Fría. Sin embargo, el rover llevaba un tercer instrumento científico principal, uno que no encajaba en esta narrativa de rivalidad. Este instrumento no fue construido en Moscú ni en los laboratorios secretos de diseño soviéticos. Fue diseñado y construido en París, Francia. Este hecho es una de las ironías más profundas y menos discutidas de la carrera espacial, un secreto no de física anómala, sino de diplomacia geopolítica. En el apogeo de la Guerra Fría, en un momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la supremacía tecnológica en cada frente, la Unión Soviética lanzó a la Luna un rover que llevaba un componente científico crucial construido por una nación occidental. Francia, aunque era miembro de la OTAN, mantenía una política exterior ferozmente independiente bajo Charles de Gaulle, lo que permitió esta colaboración científica única y silenciosa. El instrumento en cuestión era un retroreflector láser. Era un dispositivo completamente pasivo, lo que significa que no requería energía, ni baterías, ni electrónica para funcionar. Era, en esencia, un espejo perfecto, pero no era un espejo plano simple, como el que encontraríamos en un baño. Un espejo plano solo refleja la luz de vuelta a su fuente si el rayo de luz lo golpea en un ángulo perfecto de 90 grados. Cualquier otro ángulo haría que el rayo rebotara hacia otro lugar. Este reflector, en cambio, era un panel que contenía 14 prismas de cubo de esquina. La geometría interna de estos prismas de cristal de cuarzo tenía una propiedad óptica especial. Cualquier rayo de luz que entrara en el prisma, desde cualquier ángulo, sería reflejado internamente varias veces y luego saldría exactamente por el mismo camino por el que entró. Era el dispositivo perfecto de retorno al remitente para la luz. El propósito de este reflector franco-soviético era permitir un experimento llamado telemetría láser lunar. El concepto era tan brillante como simple en su ejecución. Un observatorio en la Tierra, equipado con un láser potente, dispararía un pulso de luz intenso y breve hacia la ubicación conocida del Lunokhod 1 en el Mar de las Lluvias. Este pulso de luz viajaría a través de los casi 400.000 kilómetros de espacio vacío, un viaje de aproximadamente 1,3 segundos. La mayoría de los fotones de ese pulso se perderían o golpearían el polvo lunar circundante y se dispersarían. Pero unos pocos fotones golpearían el pequeño panel reflector francés en el rover.
Esos pocos fotones serían capturados por los prismas de cubo de esquina y reflejados perfectamente de vuelta a la Tierra, a lo largo de su trayectoria original. Otro 1,3 segundos después, un puñado infinitesimal de esos fotones originales, ahora increíblemente debilitados por su viaje de ida y vuelta de 800.000 kilómetros, llegarían de nuevo al telescopio en la Tierra, donde serían recogidos por un detector ultrasensible. Al medir el tiempo total de vuelo de este pulso de luz de ida y vuelta, un tiempo de aproximadamente 2,6 segundos, con la precisión de los relojes atómicos, los científicos podían calcular la distancia entre el observatorio en la Tierra y el rover en la Luna con una precisión milimétrica. Este experimento no era solo para medir la distancia. Esta medición de precisión extrema, repetida una y otra vez durante años, se convirtió en una herramienta fundamental para probar la física fundamental. Permitió a los científicos probar la teoría general de la relatividad de Einstein, midiendo cómo la gravedad del Sol curva el espacio-tiempo y afecta la órbita de la Luna. Permitió medir con precisión el tambaleo de la Luna, conocido como libración, lo que a su vez proporcionó pistas sobre su núcleo interno, e incluso permitió probar si la constante gravitacional universal de Newton, la G mayúscula, estaba cambiando con el tiempo. Aquí es donde el silencio que rodea al Lunokhod adquiere otra capa de complejidad. El reflector del Lunokhod 1 no fue el primer reflector de este tipo en la Luna. La Unión Soviética había sido superada en este esfuerzo, no solo por los astronautas, sino por la propia misión Apolo 11. Neil Armstrong y Buzz Aldrin, en 1969, habían desplegado un panel retroreflector láser mucho más grande y eficiente en el Mar de la Tranquilidad. Las misiones Apolo 14 y Apolo 15 también desplegarían sus propios reflectores aún más grandes. Entonces, ¿por qué el reflector soviético importaba? ¿Y por qué la colaboración permaneció tan silenciosa? La respuesta es que, en la ciencia, más datos siempre es mejor. Aunque los reflectores de Apolo eran los objetivos principales para los observatorios occidentales, el reflector del Lunokhod 1 proporcionaba un cuarto punto de datos crucial en un lugar completamente diferente de la Luna. Tener una red de reflectores en 4 lugares distintos, 3 de Apolo, 1 de Luna 17, permitió a los científicos triangular la posición de la Luna con mucha más precisión. Les ayudó a separar el tambaleo de la Luna de su movimiento orbital, mejorando drásticamente la precisión de las pruebas de relatividad. El silencio de 50 años sobre este instrumento no fue, por tanto, un secreto soviético en el sentido de que negaran su existencia. De hecho, estaban orgullosos de su colaboración científica con Francia. El silencio fue más bien una consecuencia de la narrativa de la Guerra Fría en Occidente. Para el público estadounidense, la historia de la Luna era la historia de Apolo. Los reflectores de Apolo eran los nuestros. El hecho de que los observatorios occidentales, incluidos los de Francia y Estados Unidos, estuvieran también de forma rutinaria y silenciosa, rebotando láseres en un rover soviético, era una anomalía. Era una colaboración silenciosa que no encajaba en la narrativa simple de competencia de nosotros contra ellos. Mientras la propaganda en la Tierra gritaba sobre la rivalidad, los fotones en el cielo viajaban silenciosamente entre naciones, uniendo observatorios capitalistas con hardware comunista, todo en nombre de probar las teorías de Einstein. El verdadero secreto del reflector francés no era que estuviera oculto, sino que demostraba que incluso en el apogeo de la Guerra Fría, la ciencia podía encontrar una manera de colaborar silenciosamente, un hecho que a menudo se perdía en el ruido de los titulares. El Lunokhod 1 fue un triunfo más allá de toda expectativa. Una misión diseñada para sobrevivir 3 meses había perdurado durante 11. Se había convertido en el primer explorador robótico de larga duración en otro mundo, recorriendo 10,5 kilómetros de terreno lunar. Su odisea de 11 ciclos de día y noche había demostrado que la tecnología robótica podía sobrevivir a las condiciones más extremas que el sistema solar podía ofrecer. Sus instrumentos habían realizado ciencia de primera línea. El espectrómetro de rayos X RIFMA había confirmado la composición basáltica de los mares lunares, proporcionando un perfil químico a lo largo de su extensa ruta.
El detector de rayos cósmicos había recopilado el primer conjunto de datos a largo plazo sobre el letal entorno de radiación de la superficie, información vital y secreta para futuras bases tripuladas, e incluso había fomentado una colaboración internacional silenciosa con su retroreflector láser de fabricación francesa, que permitía a observatorios de todo el mundo medir la distancia a la Luna con una precisión milimétrica. A lo largo de su misión, el rover había enviado más de 20.000 imágenes de televisión y cientos de panorámicas de alta resolución, cartografiando un nuevo mundo para sus controladores secretos en Crimea. Pero como todas las máquinas, especialmente las que operan en un entorno tan implacable, su tiempo era finito. El 14 de septiembre de 1971, al final de su 11º día lunar, la misión del Lunokhod 1 llegó a un final abrupto y silencioso. El equipo de control en Crimea completó las operaciones del día y envió los comandos finales al rover para que se preparara para la larga noche que se avecinaba. La gran tapa con paneles solares se cerró, sellando el compartimento de instrumentos. Los sistemas se apagaron y el rover entró en su modo de hibernación, dependiendo únicamente de la débil calidez de su calentador de radioisótopos de polonio para sobrevivir a las 2 semanas de oscuridad a menos 173 grados Celsius. 14 días después, a finales de septiembre, el sol salió una vez más sobre el Mare Imbrium. El equipo de control en el Lunodrome regresó a sus consolas. Enviaron la señal de despertar, el comando de radio que le ordenaba al rover abrir su tapa y comenzar a cargar sus baterías. No hubo respuesta. Enviaron la señal de nuevo. Y de nuevo. Solo recibieron estática. El silencio del rover era absoluto. Durante los días y semanas siguientes, los controladores intentaron todo. Probaron diferentes frecuencias, diferentes secuencias de comandos, esperando que solo fuera un fallo temporal del receptor. Pero el Lunokhod 1 nunca volvió a hablar. La misión, después de 322 días terrestres de operación heroica, había terminado. En la Unión Soviética, la pérdida de la nave se anunció discretamente. La misión fue celebrada como un éxito rotundo, habiendo superado su vida útil diseñada en más de 3 veces. Y lo fue. Pero la causa exacta de su fallo permaneció, como gran parte del programa, envuelta en secreto. Lo más probable es que, después de 11 ciclos de estrés térmico extremo, congelándose a menos 173 grados y luego calentándose bajo el sol abrasador, un componente electrónico crucial finalmente fallara. O quizás el calentador de polonio, que decae naturalmente y pierde potencia con el tiempo, ya no pudo producir el calor suficiente para proteger los instrumentos vitales durante esa 12ª noche. El rover simplemente se había congelado hasta morir. Pero con su silencio, el Lunokhod 1 dejó tras de sí un misterio final, uno que no era de política o ciencia secreta, sino de simple geografía cósmica. Se había convertido en una reliquia perdida en un mundo del tamaño de un continente. El rover estaba muerto, y nadie en la Tierra sabía exactamente dónde. Esta afirmación puede parecer extraña. Después de todo, el equipo de navegación en Crimea había estado trazando meticulosamente su curso durante 11 meses. Tenían mapas detallados de cada cráter y roca que había encontrado. Ciertamente sabían dónde lo habían aparcado por última vez. Y lo sabían, pero con una salvedad crucial. La precisión de su mapa era relativa a su punto de partida, el módulo de aterrizaje Luna 17. Conocían su posición en relación con un punto, pero la posición absoluta de ese punto de aterrizaje en el mapa lunar global solo se conocía con una precisión de varios kilómetros. En 1971, nuestros mapas de la Luna todavía eran relativamente toscos. La cuadrícula de coordenadas selenográfica tenía incertidumbres significativas. Saber que el rover estaba, digamos, a 8 kilómetros al noroeste de su módulo de aterrizaje era inútil si no se sabía la ubicación exacta de ese módulo de aterrizaje en primer lugar. Este problema de la ubicación perdida no era un gran problema para la mayoría de la ciencia, pero era un problema frustrante para un grupo de científicos, los astrónomos que utilizaban el retroreflector láser francés. El reflector
Al ser un dispositivo pasivo, no necesitaba energía. Estaba, y sigue estando, en perfectas condiciones, listo para reflejar la luz láser. Los astrónomos de observatorios en Francia, Ucrania y Estados Unidos querían seguir usándolo. Era una herramienta científica de un valor incalculable, pero para rebotar un rayo láser en un objeto del tamaño de un maletín a 400.000 kilómetros de distancia, no se puede simplemente apuntar a la Luna. Se necesita saber su ubicación con una precisión de unos pocos cientos de metros. Y esa era la información que se había perdido. Durante casi 4 décadas, el Lunokhod 1 se convirtió en un fantasma. Los reflectores de las misiones Apolo 11, 14 y 15 se convirtieron en los pilares del experimento de telemetría láser, siendo alcanzados con éxito miles de veces. Pero el reflector soviético permaneció en silencio, perdido en la inmensidad del mar de las lluvias. Los equipos de láser lo intentaron repetidamente, barriendo la región de aterrizaje estimada con sus potentes rayos, pero nunca recibieron un fotón de vuelta. Era como buscar una aguja en un pajar lunar. El misterio de la ubicación perdida del Lunokhod 1 se convirtió en una de las leyendas menores de la exploración espacial. El primer explorador robótico de la Luna estaba perdido, una reliquia silenciosa de la Guerra Fría cuya contribución final a la ciencia, su reflector pasivo, estaba inutilizada porque ya nadie recordaba su dirección exacta. El silencio del Lunokhod 1 se volvió literal, y así permaneció durante 39 años. La solución al misterio llegó en el año 2010, no desde la Tierra, sino desde una nueva generación de exploradores lunares. La sonda lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, de la NASA, una nave espacial estadounidense, había estado orbitando la Luna desde 2009, creando el mapa de mayor resolución de la superficie lunar jamás realizado. Sus cámaras, el sistema LROC, eran tan potentes que podían identificar objetos en la superficie en el tamaño de una mesa de café. Un equipo de científicos dirigido por Tom Murphy, de la Universidad de California en San Diego, que dirigía el esfuerzo de telemetría láser desde el observatorio Apache Point en Nuevo México, tuvo una idea. Si no podían encontrar el rover desde la Tierra, tal vez podrían encontrarlo desde la órbita lunar. Se pusieron en contacto con el equipo de la cámara del LRO y les pidieron que buscaran en la región de aterrizaje de Luna 17. El equipo del LRO comenzó a escanear metódicamente las imágenes de alta resolución de la zona, y el 22 de marzo de 2010 lo encontraron. Allí, en una imagen nítida, estaba el inconfundible módulo de aterrizaje Luna 17, y a unos pocos kilómetros de distancia, un pequeño punto brillante que proyectaba una larga sombra bajo el sol lunar. El Lunokhod 1 estaba exactamente donde los mapas de navegación soviéticos, ahora desclasificados, decían que debería estar. El rover perdido había sido encontrado, pero el descubrimiento más emocionante fue su brillo. En la imagen del LRO, el rover parecía inusualmente brillante, mucho más brillante que el polvo lunar circundante. Esto sugería que su superficie, y en particular el retroreflector francés orientado hacia arriba, estaba reflejando la luz solar directamente hacia la cámara de la sonda. El reflector parecía estar en perfectas condiciones. Para el equipo de Tom Murphy, esta fue la noticia que habían estado esperando durante décadas. Ahora tenían coordenadas precisas. El 22 de abril de 2010, apuntaron su potente láser en el observatorio Apache Point, no a una región de búsqueda amplia, sino a las coordenadas exactas proporcionadas por la sonda de la NASA. Enviaron el pulso de luz verde, y por primera vez en 39 años, recibieron una respuesta. Un puñado de fotones regresó, detectado por sus instrumentos. El reflector del Lunokhod 1 seguía vivo. El eco fue sorprendentemente fuerte, mucho más brillante que el de cualquiera de los otros reflectores en la Luna, sugiriendo que, por casualidad, estaba orientado casi perfectamente hacia la Tierra. El silencio de casi 40 años se había roto. El rover perdido había sido redescubierto por una sonda estadounidense y reactivado por un láser estadounidense. Fue un epílogo poético de la Guerra Fría, una colaboración involuntaria a través de las décadas. El Lunokhod 1
La máquina soviética, que se congeló hasta morir en 1971, había vuelto a la vida como una herramienta científica pasiva para el siglo XXI, lista para continuar su misión de probar las leyes de la gravedad. Su odisea de 11 meses había terminado, pero su legado silencioso, como un espejo en el polvo, continuaría mientras la humanidad mantuviera sus láseres apuntando hacia él. El Lunokhod 1, aunque ahora era un fantasma silencioso perdido en el mar de las lluvias, había reescrito las reglas de la exploración espacial. Su odisea de 11 meses había demostrado, más allá de toda duda, que la exploración robótica de larga duración en otro mundo no solo era posible, sino increíblemente eficaz. La Unión Soviética había demostrado al mundo que sus máquinas podían sobrevivir a la noche lunar y realizar ciencia compleja, pero el Lunokhod 1, con toda su robustez, había sido un prototipo. Su diseño, aunque exitoso, tenía fallos. El principal de ellos era su velocidad. La conducción del rover había sido un ejercicio de paciencia agónica, con sus controladores en Crimea esperando hasta 20 segundos para que se refrescara una sola imagen de televisión granulada. Era una máquina construida para la resistencia, no para la velocidad. Mientras el Lunokhod 1 seguía realizando su histórica travesía en 1971, los ingenieros soviéticos, bajo la dirección de Alexander Kemurzian, ya estaban construyendo su sucesor. No estaban interesados en repetir su éxito, estaban interesados en superarlo, y mientras lo hacían, el panorama geopolítico de la exploración lunar cambió para siempre. En diciembre de 1972, Eugene Cernan y Harrison Schmitt, de la misión Apolo 17, volvieron a encender el motor de ascenso de su módulo lunar, Challenger, y despegaron del valle de Taurus-Littrow. Fueron los últimos humanos en caminar sobre la Luna. El programa Apolo había terminado. Estados Unidos, habiendo ganado la carrera, dio media vuelta y se fue a casa. Para la Unión Soviética este fue un momento crucial. La carrera de propaganda había terminado. La Luna, como destino de exploración, ahora estaba completamente abierta. Ya no había competencia. Tenían el campo de juego para ellos solos. Y solo un mes después de que los últimos astronautas de Apolo regresaran, la Unión Soviética lanzó su respuesta. El 8 de enero de 1973, la misión Luna 21 despegó hacia la Luna. A bordo no llevaba cosmonautas, sino la siguiente generación de explorador robótico, el Lunokhod 2. A primera vista, el Lunokhod 2 parecía casi idéntico a su heroico predecesor. Tenía la misma forma de bañera de magnesio, el mismo diseño de 8 ruedas de malla de alambre y la misma gran tapa con bisagras recubierta de paneles solares. Y en su corazón llevaba el mismo secreto de supervivencia para la noche lunar, un calentador radiactivo de polonio 210. Pero bajo esta apariencia familiar, el Lunokhod 2 era una máquina significativamente mejorada, un modelo deportivo diseñado basándose en todas las lecciones aprendidas del primer rover. El cambio más importante, y el que definiría la naturaleza de su misión, estaba en sus ojos. El equipo de pilotos en Crimea se había quejado amargamente del frustrante retraso de 20 segundos de las cámaras del Lunokhod 1. Hacía que la conducción fuera lenta y peligrosa. El Lunokhod 2 resolvió este problema. Su sistema de televisión fue completamente rediseñado. En lugar de solo 2 cámaras frontales, ahora tenía 3. La tercera cámara estaba montada en lo alto del rover, proporcionando a los conductores una vista de navegación de mayor ángulo, permitiéndoles ver más del horizonte y planificar rutas con mayor antelación. Pero la mejora más crucial fue la velocidad de fotogramas. Las nuevas cámaras eran exponencialmente más rápidas. En lugar de tener que esperar 20 segundos agonizantes por una sola imagen estática, el Lunokhod 2 podía transmitir una nueva imagen cada 3,2 segundos. Este salto de 20 segundos a 3 segundos fue un cambio revolucionario. Transformó la experiencia de conducción. El equipo de pilotos en el búnker secreto de Crimea, ahora veteranos curtidos con 11 meses de experiencia en el Lunokhod 1, ya no tenía que conducir a ciegas. Un retraso de 3 segundos seguía siendo un desafío, agravado por el retraso de la señal de radio de casi 3 segundos de ida. Pero era lo suficientemente rápido como para permitir una conducción casi continua. El conductor podía avanzar lentamente, recibiendo una nueva imagen de la escena frente a él cada pocos segundos.
permitiéndole reaccionar a las rocas y cráteres en un tiempo casi real. Para aprovechar esta nueva capacidad visual, el rover también fue equipado con un tren motriz mejorado. Ahora tenía 2 velocidades seleccionables. Tenía una marcha baja para una conducción cuidadosa y lenta sobre terreno difícil, de aproximadamente 1 km por hora, y tenía una marcha alta para cruzar las llanuras lunares abiertas de aproximadamente 2 km por hora. Esta era una máquina diseñada para un propósito diferente. El Lunokhod 1 había sido un superviviente, un caminante diseñado para probar que el viaje era posible. El Lunokhod 2 era un explorador, un corredor diseñado para cubrir terreno. El 15 de enero de 1973, la sonda Luna 21 realizó un aterrizaje impecable en el borde oriental del Mare Serenitatis, el Mar de la Serenidad, dentro de un gran cráter inundado de lava llamado Le Monnier. Esta ubicación fue elegida específicamente por su interés geológico. No era solo una llanura plana como el lugar de aterrizaje del Lunokhod 1. Estaba justo en la frontera entre el oscuro mar de basalto y las antiguas y brillantes tierras altas lunares de las montañas Taurus. La misión del Lunokhod 2 no era solo sobrevivir, era realizar una travesía geológica compleja, conducir desde el fondo del mar de lava y subir a las antiguas montañas, tomando muestras de ambos tipos de terreno a lo largo del camino. El equipo de pilotos en Crimea, ahora en su segundo vehículo, estaba ansioso por probar su nueva máquina. El Lunokhod 2 descendió por la rampa y comenzó su misión, y los resultados fueron inmediatos y espectaculares. Con sus cámaras más rápidas, sus motores de 2 velocidades y un equipo de conductores veteranos al volante, el rover se movió con una velocidad y confianza que su predecesor nunca podría haber igualado. En su primer día lunar, el Lunokhod 2 recorrió más distancia de la que el Lunokhod 1 había logrado en sus primeros 3 meses. La misión estaba en marcha y estaba destinada a romper todos los récords de exploración. Pero esta nueva velocidad y confianza, aunque eran su mayor activo, también serían la semilla de su destrucción final y prematura. El 15 de enero de 1973, el Lunokhod 2 rodó por la rampa del módulo de aterrizaje Luna 21 y se posó sobre la superficie del cráter Le Monnier, en el borde del Mar de la Serenidad. En el búnker secreto de Crimea, la atmósfera era eléctrica. El equipo de pilotos, ahora veteranos curtidos por la maratón de 11 meses del Lunokhod 1, no se enfrentaba a una misión de prueba. Se enfrentaban a una misión de exploración de alta velocidad. Estaban al volante de una máquina superior, el modelo deportivo, y estaban listos para correr. La diferencia fue inmediata. La frustración de esperar 20 segundos por cada imagen estática había desaparecido. Con el nuevo sistema de televisión, que enviaba una imagen cada 3,2 segundos, los conductores podían por primera vez conducir de verdad. Podían poner el rover en su segunda marcha a 2 km por hora y avanzar de forma casi continua, reaccionando a las rocas y a los pequeños cráteres con una fluidez que antes era impensable. El comandante del equipo de pilotos, Vyacheslav Dovgan, describiría más tarde la experiencia no como una operación cautelosa, sino como una conducción estimulante, aunque increíblemente estresante. La misión del Lunokhod 2 era ambiciosa: realizar una travesía geológica compleja desde el oscuro suelo basáltico del mar de lava hasta las antiguas y brillantes tierras altas de las montañas Taurus, a decenas de kilómetros de distancia. La ciencia requería velocidad y distancia, y el equipo de pilotos se las dio. En su primer día lunar, sus primeras 2 semanas de operación, el Lunokhod 2 recorrió más terreno del que el Lunokhod 1 había logrado cubrir en sus primeros 3 meses de misión. La máquina era un éxito rotundo. La combinación de cámaras más rápidas y conductores experimentados demostró ser increíblemente eficaz. El rover se deslizaba por las llanuras, sus 8 ruedas de malla apenas dejaban rastro en el polvo, subía pendientes suaves y utilizaba sus instrumentos científicos sobre la marcha. Tomó miles de fotografías y panorámicas de televisión, revelando un paisaje lunar de una claridad sin precedentes. Pero esta misión no sería una maratón de resistencia como la de su predecesor. La odisea del Lunokhod 1 duró 11 largos meses de supervivencia tenaz. La misión del Lunokhod 2 sería un sprint glorioso,
intenso y fatalmente corto. Sobrevivió a su primera noche lunar. El calentador de polonio funcionó a la perfección. Se despertó y comenzó su segundo día lunar, continuando su viaje hacia las tierras altas. Sobrevivió a una segunda noche, y a una tercera, y a una cuarta. Durante 4 meses el rover corrió a través del paisaje lunar, acumulando kilómetros a un ritmo que ninguna otra misión robótica había alcanzado. El equipo soviético estaba demostrando que en la era posterior a Apolo, ellos eran los maestros indiscutibles de la exploración robótica de superficie. Luego, en su cuarto mes de operación, en mayo de 1973, la misión terminó abruptamente. El contacto se perdió, a diferencia del lento desvanecimiento de su predecesor. El Lunokhod 2 murió en el apogeo de su rendimiento. Pero en esos 4 cortos meses, este tanque lunar de alta velocidad había logrado un hito que quedaría grabado en los libros de historia, aunque en silencio. Cuando el equipo de navegación en Crimea realizó sus cálculos finales, sumando todos los segmentos del viaje del rover, el odómetro total fue asombroso. En solo 4 meses, el Lunokhod 2 había recorrido una distancia oficial de 37 kilómetros. 37 kilómetros. 37. Este número durante décadas fue una estadística silenciosa. En Occidente, la narrativa de la exploración lunar había terminado con el Apolo 17. La hazaña del Lunokhod 2, un logro robótico sin rostro, apenas se registró. Eclipsado por las huellas de las botas humanas y las dramáticas imágenes de los buggies lunares del Apolo, este récord soviético fue, en gran medida, olvidado por el público. Fue uno de los secretos mejor guardados de la era espacial, no porque estuviera clasificado, sino porque la historia ya había pasado página. Pero el récord permaneció. Los astronautas del Apolo 15, 16 y 17 en sus rovers eléctricos habían conducido distancias impresionantes, 27,8, 26,7 y 35,9 kilómetros respectivamente. Pero ninguno había superado los 37 kilómetros del robot soviético. Y así, el récord de conducción fuera del mundo del Lunokhod 2 se mantuvo. Se mantuvo durante el resto de la década de 1970. Se mantuvo durante la década de 1980, mientras la atención se centraba en el transbordador espacial. Se mantuvo durante la década de 1990, mientras el Hubble miraba a las estrellas. Se mantuvo durante la década de 2000, mientras los primeros rovers de Marte, Sojourner y Spirit, comenzaban sus propios viajes. El récord soviético de 37 kilómetros, establecido en 1973, permaneció imbatido durante 41 años. No fue hasta el año 2014 que otra máquina finalmente rompió esta marca legendaria. Esa máquina no estaba en la Luna, estaba en Marte. Fue el rover Opportunity de la NASA, un explorador geológico del tamaño de un carrito de golf que había aterrizado en Marte en 2004 para una misión de 90 días y que, en un milagro de resistencia similar al del Lunokhod 1, seguía funcionando 10 años después. En julio de 2014, después de una década de exploración marciana, Opportunity superó finalmente la marca de 40 kilómetros, rompiendo el récord de 4 décadas del Lunokhod 2. Análisis posteriores del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, al trazar las huellas reales del Lunokhod 2, revisaron su distancia a 39 e incluso a 42 kilómetros, lo que significa que Opportunity tardó aún más en batir el récord, pero la cifra oficial de 37 kilómetros fue el punto de referencia durante décadas. La odisea del Lunokhod 2 fue por tanto cualquier cosa menos un fracaso. Fue un éxito espectacular, una misión de alta velocidad que estableció un estándar de exploración robótica que la humanidad tardaría más de 4 décadas en superar. Pero el rover no solo conducía por el placer de hacerlo. Durante esta carrera récord de 37 kilómetros, sus instrumentos científicos estaban escaneando activamente el entorno, y su instrumento principal estaba buscando uno de los secretos más profundos y sutiles de la Luna: el fantasma de un campo magnético muerto hace mucho tiempo. La odisea del Lunokhod 2 fue una misión de velocidad y distancia, un sprint de 37 kilómetros a través del cráter Le Monnier, que estableció un récord de exploración robótica que perduraría más de 40 años. Pero esta carrera no era por deporte.
El Lunokhod 2 era ante todo una plataforma científica sofisticada y su travesía de alta velocidad estaba diseñada para llevar a cabo una investigación geofísica crucial, una que buscaba desentrañar uno de los secretos más profundos y sutiles de la Luna, el fantasma de un campo magnético muerto. Para entender este misterio, debemos primero entender la naturaleza de nuestro propio planeta. La Tierra está viva, no solo biológica y geológicamente, sino también magnéticamente. En las profundidades de nuestro planeta, un núcleo externo de hierro líquido y níquel, en constante agitación y rotación, actúa como una dínamo colosal. Este motor de metal líquido genera el poderoso campo magnético de la Tierra, la magnetosfera, una burbuja invisible que nos protege del viento solar y de la radiación cósmica. Es este campo el que hace girar las agujas de nuestras brújulas. Ahora, miremos a la Luna. La Luna es un mundo pequeño y en gran medida geológicamente inerte. Su núcleo de hierro es diminuto y se cree que está mayormente solidificado. Sin un motor de dinamo líquido en su interior, la Luna no tiene un campo magnético global hoy en día. Si uno se para en la superficie lunar, una brújula no apuntaría al norte, simplemente se movería al azar. Esta ausencia de un campo magnético era esperada y parecía confirmar la naturaleza de la Luna como un mundo frío y muerto. Pero entonces, los astronautas del Apolo llegaron, y cuando trajeron cientos de kilogramos de rocas lunares a la Tierra, los geólogos descubrieron una paradoja que sacudió la ciencia planetaria. Muchas de estas rocas, especialmente los basaltos volcánicos de los mares, estaban magnéticamente impresas. Contenían un registro de un campo magnético antiguo y potente. ¿Cómo era esto posible? Una roca volcánica, como el basalto, se forma a partir de lava fundida. A medida que la lava se enfría por debajo de una cierta temperatura, su punto de Curie, los minerales de hierro que contiene, como la magnetita, se alinean con cualquier campo magnético externo que esté presente en ese momento, como pequeñas agujas de brújula congelándose en su lugar. Una vez que la roca se vuelve sólida, esta alineación queda horneada permanentemente. Las rocas de Apolo eran la prueba irrefutable de que cuando se formaron hace 3 o 4 mil millones de años, la Luna sí tenía un campo magnético global. Este fue un descubrimiento revolucionario. Significaba que la Luna primitiva no era un mundo muerto, sino un cuerpo dinámico con un núcleo fundido y convectivo que generaba un campo magnético, quizás tan fuerte como el de la Tierra hoy. Significaba que la Luna, en algún momento de su pasado lejano, tuvo su propia dinamo, que desde entonces se ha apagado. Pero, ¿cuán fuerte era este campo? ¿Era global o eran solo parches locales? Las mediciones de los astronautas del Apolo eran limitadas. Eran solo de unos pocos puntos en la superficie, los lugares de aterrizaje. Para entender verdaderamente la historia magnética de la Luna, los científicos no necesitaban un solo punto de datos. Necesitaban un mapa. Necesitaban arrastrar un sensor magnético a través de la superficie a lo largo de una gran distancia para trazar el magnetismo remanente de la Luna. Esta fue la misión científica principal del Lunokhod 2. Para lograr esto, el rover estaba equipado con un instrumento crucial, un magnetómetro sensible. Este dispositivo estaba montado en el extremo de un brazo o botalón que se extendía 2,5 metros desde la parte delantera del rover. Esta distancia era vital. El propio rover, al ser una máquina eléctrica con motores, baterías y calentadores, generaba su propio ruido magnético. Al colocar el magnetómetro lejos del cuerpo del rover, en el extremo de este brazo, los ingenieros se aseguraron de que estuviera midiendo el magnetismo increíblemente débil de las rocas lunares y no la interferencia de su propia electrónica. Y así, mientras el Lunokhod 2 emprendía su carrera récord de 37 kilómetros, no solo estaba tomando fotografías, estaba realizando el primer sondeo magnético de superficie de otro mundo. Mientras sus ruedas de malla giraban sobre el polvo, su magnetómetro escaneaba continuamente la fuerza y la dirección del campo magnético local. Los datos que transmitió de vuelta al búnker de Crimea fueron fascinantes. El secreto que reveló el Lunokhod 2 fue que el campo magnético de la Luna no solo estaba muerto, estaba fragmentado. El rover no encontró un campo uniforme. En cambio, a medida que viajaba desde el Mare Serenitatis hacia las tierras altas de Taurus,
El magnetómetro registró un paisaje magnético parcheado. Cruzó regiones donde el magnetismo era casi nulo. Luego, de repente, entraba en bolsas o anomalías magnéticas donde la fuerza del campo remanente era significativamente mayor. Luego, volvía a caer a cero. Estas mediciones fueron la prueba de campo de la hipótesis del paleocampo. Confirmaron que la Luna alguna vez tuvo un campo magnético global. Cuando las vastas llanuras de lava del Mare Serenitatis fluyeron y se enfriaron hace miles de millones de años, el campo magnético global imprimió su firma en las rocas. Más tarde el núcleo de la Luna se enfrió y la dinamo se apagó. El campo global desapareció. Pero el registro de ese campo, estas islas de magnetismo fósil, permaneció congelado en la corteza. El Lunokhod 2, en su viaje, estaba conduciendo sobre los fantasmas de un campo magnético muerto, cartografiando las ruinas de un mundo que alguna vez fue dinámico. Al igual que los datos de radiación del Lunokhod 1, estos mapas magnéticos eran de un valor científico incalculable. Proporcionaron la primera imagen a gran escala de la historia magnética de la Luna, un conjunto de datos mucho más rico que los puntos de datos aislados de Apolo. Y al igual que los otros hallazgos, estos datos permanecieron en gran medida en silencio en el apogeo de la Guerra Fría, un logro soviético que fue eclipsado en Occidente por la narrativa de Apolo. La misión del Lunokhod 2 fue un éxito científico rotundo. En solo 4 meses había superado a su predecesor en todos los aspectos. Había establecido un récord de distancia que duraría 41 años. Había realizado un sondeo geológico complejo, desde un mar de lava hasta las tierras altas, y había mapeado el magnetismo fósil de la Luna, revelando el secreto de su pasado dinámico. El rover era una máquina impecable, conducida por un equipo de expertos en la cima de su juego. La misión parecía destinada a continuar durante muchos meses más, tal vez incluso superando el récord de resistencia de 11 meses de su hermano. Pero la odisea del Lunokhod 2 no tendría un final lento y tranquilo por el frío. Su muerte sería repentina, inesperada y causada, irónicamente, no por el frío extremo de la noche, sino por un simple error del conductor y el enemigo más persistente de la exploración lunar: el polvo. La misión del Lunokhod 2, en sus primeros 4 meses de operación, fue un éxito rotundo. Se había convertido en el explorador de superficie más rápido de la historia, estableciendo un récord de distancia de 37 kilómetros que perduraría durante más de 4 décadas. Su sofisticado magnetómetro, extendido en su brazo de 2,5 metros, había cartografiado con éxito el magnetismo fósil de la Luna, probando que el mundo antiguo había poseído un núcleo fundido y una dinamo. Había escalado las estribaciones de las tierras altas de Taurus, realizando un sondeo geológico complejo que era el sueño de cualquier científico planetario. El equipo de pilotos en Crimea, envalentonado por sus cámaras más rápidas y su vehículo deportivo, conducía con una confianza y una audacia que rozaban la arrogancia. La misión parecía indestructible, destinada a superar con creces el ya legendario récord de resistencia de su predecesor, el Lunokhod 1. Pero el entorno lunar es implacable. No perdona los errores, por muy pequeños que sean. Y la misma confianza que había permitido el éxito del Lunokhod 2 sería la causa de su prematura y repentina muerte. La odisea terminó en mayo de 1973, durante el 4.º día lunar de la misión. El rover estaba navegando cerca del borde de un cráter. El equipo de pilotos, a 400.000 kilómetros de distancia, estaba realizando una serie de maniobras complejas. Y entonces ocurrió el error fatal. En un momento de desorientación, ya sea por una imagen retrasada o un juicio erróneo del terreno, el conductor en Crimea cometió un error de navegación. El rover, en lugar de rodear el cráter, se deslizó o fue conducido accidentalmente marcha atrás hacia su interior. No fue una caída catastrófica. El rover no volcó, pero sus 8 ruedas de malla de alambre se encontraron de repente hundidas en el polvo de regolito suelto y profundo de la pendiente interior del cráter. La máquina estaba atascada. En el búnker de Crimea, la atmósfera, antes de confianza, se volvió tensa.
El comandante de la misión, Vyacheslav Dovgan, y su equipo de pilotos comenzaron una lucha desesperada para salvar la misión. Intentaron sacar el rover conduciendo hacia adelante, subiendo la pendiente. Las 8 ruedas giraron, buscando tracción en el polvo suelto, que tiene la consistencia de la harina o el talco. El rover avanzaba unos centímetros y volvía a deslizarse. Durante horas, la batalla continuó, y para poder ver hacia dónde iban, para obtener la mejor vista posible del terreno frente a ellos, el equipo mantuvo la gran tapa con paneles solares del rover completamente abierta. Aquí es donde el destino de la misión se selló. Mientras las 8 ruedas de malla giraban frenéticamente, arrojaban enormes columnas de polvo lunar. Y este no es un polvo ordinario. El regolito lunar es una sustancia vil. No ha sido erosionado por el agua o el viento, por lo que sus partículas son increíblemente afiladas y abrasivas, como fragmentos microscópicos de vidrio. Además, debido a la radiación solar y al vacío, está cargado electrostáticamente, lo que hace que se adhiera a todo como el poliestireno expandido. A medida que el Lunokhod 2 luchaba por salir del cráter, se envolvía en una nube de este polvo abrasivo y pegajoso. Y la gran tapa abierta, que ahora estaba inclinada hacia la pared del cráter, actuó como una pala perfecta. El polvo lunar se acumuló sobre la superficie de los paneles solares y, lo que es más importante, se asentó en las bisagras y, crucialmente, en el radiador del rover, que estaba expuesto en la parte superior de la bañera de instrumentos, justo debajo de la tapa. Finalmente, después de una larga y estresante lucha, los conductores lograron que las ruedas tuvieran tracción. El rover salió del cráter. En el centro de control hubo una sensación de alivio. Parecía que se había evitado el desastre. El rover seguía funcionando. Continuaron la misión durante el resto de ese día lunar, quizás sin ser plenamente conscientes de la contaminación fatal que habían sufrido. Llegó la puesta de sol lunar. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte, y la larga noche de 14 días y menos 173 grados Celsius se acercaba. El equipo de pilotos realizó el procedimiento estándar de apagado. El rover se estacionó, y entonces el equipo envió el comando final y fatal, el comando para cerrar la tapa. La gran tapa con paneles solares, ahora cubierta de polvo lunar abrasivo, se cerró, plegándose sobre el cuerpo del rover para sellarlo para la noche. Al hacerlo, como un camarero descuidado limpiando una mesa, arrojó todo el polvo que había acumulado directamente sobre la parte superior del vehículo, y ese polvo cayó y cubrió el componente más crítico para la supervivencia nocturna, además del calentador, el radiador. Aquí radica el verdadero secreto del Lunokhod 2, el misterio de su silencio. La causa de su muerte fue un secreto de ingeniería embarazoso que la Unión Soviética no tenía interés en publicitar. El rover no murió congelado como su predecesor, murió hervido. El sistema de supervivencia del Lunokhod era un equilibrio delicado. Durante la noche, el calentador de polonio radiactivo producía una cantidad constante de calor para mantener la electrónica por encima del punto de congelación. Pero este calor tenía que ser regulado. El radiador en la parte superior de la bañera era la válvula de escape, diseñada para irradiar el exceso de calor al espacio frío, manteniendo la temperatura interna dentro de los límites operativos. Cuando la tapa se cerró, vertió una capa gruesa de polvo lunar sobre este radiador. El polvo lunar, al ser un polvo fino en el vacío, es uno de los aislantes térmicos más perfectos que existen. Actuó como una manta de lana gruesa, cubriendo el radiador e impidiendo que liberara el calor al espacio. El rover, ahora sellado para la noche, se convirtió en una olla a presión. En el interior, el calentador de polonio radiactivo seguía bombeando calor, como estaba diseñado, pero ese calor ya no podía escapar. El radiador estaba asfixiado. La temperatura dentro del compartimento de instrumentos sellado comenzó a subir. Pasó de los niveles de supervivencia a caliente a abrasador. Superó los límites de diseño de los componentes. Los transistores, las radios, las baterías y los sistemas informáticos que habían sido diseñados para resistir el frío extremo no tenían defensa contra este calor interno descontrolado. En algún momento durante la larga noche lunar,
Los componentes electrónicos vitales del Lunokhod 2 se sobrecalentaron y se frieron. 14 días después, cuando el Sol salió de nuevo sobre el cráter Le Monnier, el equipo de pilotos en Crimea regresó a sus consolas. Enviaron la señal de despertar para abrir la tapa. No hubo respuesta. Enviaron la señal de nuevo. Solo hubo silencio. El rover más rápido y avanzado de la historia de la exploración lunar, el poseedor del récord de distancia, el cartógrafo del magnetismo lunar, había sido derrotado. No por un fallo de lanzamiento, ni por un cráter insuperable, ni por el frío extremo del espacio. Había sido derrotado por una cucharada de polvo abrasivo y pegajoso, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, un simple y trágico accidente laboral. Este final prosaico, un fallo causado por el polvo en un radiador, fue el secreto que permaneció oculto en los archivos soviéticos durante décadas, un final anticlimático para una de las misiones robóticas más espectaculares jamás emprendidas. El Lunokhod 2 había sobrevivido a 4 noches lunares gracias a un delicado acto de equilibrio térmico. Su supervivencia dependía de un sistema dual. Durante el día, la tapa abierta exponía un radiador para irradiar el calor de la electrónica al espacio frío. Durante la noche, la tapa cerrada aislaba el compartimento y un calentador de radioisótopos de polonio producía un calor constante para evitar que los instrumentos se congelaran. Este sistema había funcionado a la perfección, pero el accidente en el cráter, ese fatal encuentro con el polvo lunar, había roto este equilibrio. El equipo de pilotos en Crimea, sin saber que el radiador vital estaba ahora cubierto de polvo, envió el comando de rutina para preparar al rover para su 5ª noche lunar. Dieron la orden de cerrar la tapa. Este fue el acto final. La tapa, con su propia carga de polvo recogida al excavar en el cráter, se cerró, sellando el compartimento de instrumentos. En el proceso, probablemente arrojó aún más polvo sobre la superficie superior de la bañera, cubriendo completamente el radiador. El rover estaba ahora sellado dentro de un aislante perfecto. Comenzó la larga noche lunar. Las temperaturas exteriores se desplomaron a menos 173 grados Celsius. Dentro del compartimento sellado, el calentador de polonio radiactivo hizo lo que estaba diseñado para hacer. Comenzó a generar calor. Su propósito era producir suficiente energía térmica para contrarrestar el frío extremo que se filtraba a través del aislamiento del rover, manteniendo la electrónica interna a una temperatura operativa de supervivencia. Pero el radiador, que debía actuar como la válvula de escape, la ventilación para liberar el exceso de calor y mantener el equilibrio, estaba asfixiado. El polvo lunar, un polvo fino como el talco en el vacío, es uno de los mejores aislantes térmicos conocidos. Ahora una capa de este aislante cubría el radiador, impidiendo que irradiara el calor al espacio. El rover se había convertido en una olla a presión. El calor del polonio no tenía a dónde ir. La temperatura dentro del compartimento sellado comenzó a subir. Lentamente al principio, luego de manera constante, la temperatura interna pasó del nivel de supervivencia a cálido y luego a caliente. El rover, diseñado para luchar contra el frío más extremo, no tenía defensa contra su propio calor interno descontrolado. Los componentes electrónicos sensibles, las radios, los procesadores de la computadora de a bordo y los sistemas de las cámaras, que habían sido diseñados y probados para soportar temperaturas bajo cero, comenzaron a calentarse mucho más allá de sus tolerancias operativas. En algún momento durante esas 2 semanas de oscuridad, la electrónica interna del Lunokhod 2, el cerebro del explorador más avanzado de su tiempo, se sobrecalentó y se frió. Los componentes fallaron, los circuitos se quemaron. El rover no murió congelado como su predecesor. Murió hervido, cocinado por su propio corazón radiactivo, asfixiado por el mismo polvo que había sido enviado a explorar. 14 días después, el Sol salió una vez más sobre el cráter Le Monnier. En el búnker de Crimea, el equipo de pilotos regresó a sus consolas. Enviaron la señal de despertar, el comando de radio para abrir la tapa y comenzar el 5º día lunar de exploración. La señal viajó 400.000 kilómetros a la velocidad de la luz, golpeó la antena del rover y no encontró nada que la recibiera. Enviaron la señal de nuevo. Solo hubo silencio. La misión rápida, la Odisea Record,
había terminado de la manera más prosaica e irónica posible. El secreto de la muerte del Lunokhod 2, un secreto embarazoso de ingeniería y un simple error del conductor, fue ocultado por la Unión Soviética durante décadas. No encajaba en la narrativa de la invencible tecnología soviética. Pero este final anticlimático no podía borrar el logro, y el silencio de 50 años que rodeó al programa Lunokhod en general, como veremos, tuvo una causa aún mayor. La historia de los rovers soviéticos llega a su fin, no con un misterio de otro mundo, sino con la prosaica pero fatal realidad de la ingeniería en un entorno hostil. El Lunokhod 2, el explorador más avanzado de su tiempo, el poseedor del récord de distancia durante 41 años, no murió congelado por la noche lunar como su heroico predecesor. Murió sobrecalentado, cocinado desde adentro por su propio corazón radiactivo, después de que un simple error de conducción en un cráter cubriera sus radiadores con el polvo abrasivo y pegajoso de la Luna. La misión de 4 meses, un sprint triunfal de 37 kilómetros, terminó en silencio, frita por su propio sistema de soporte vital. Y es aquí donde finalmente resolvemos el misterio central de nuestro título: el silencio de 50 años. ¿Por qué estas misiones asombrosas, el primer vehículo en otro mundo y el vehículo más rápido durante 4 décadas, han permanecido como una nota a pie de página en la historia de la exploración espacial? ¿Por qué el mundo recuerda las huellas de las botas de Apolo, pero ha olvidado las huellas de las ruedas del Lunokhod? La respuesta no es una conspiración. No se encontraron estructuras alienígenas ni físicas anómalas. Los secretos que los Lunokhods descubrieron eran científicos: la confirmación del basalto volcánico, el mapeo de la radiación cósmica y la medición de los campos magnéticos fósiles de la Luna. La razón del silencio fue una combinación de 2 factores mucho más humanos y poderosos: una sombra propagandística y una cortina de secretismo. La primera y más grande razón fue la inmensa e insuperable sombra de Apolo. La exploración espacial, en las décadas de 1960 y 70, no era solo ciencia. Era, ante todo, un teatro geopolítico, un campo de batalla de la Guerra Fría. Y en esta batalla, la victoria se medía en un solo evento: poner un hombre en la Luna. La Unión Soviética, con su programa Luna, había ganado todas las batallas preliminares: primer satélite, primer hombre, primer aterrizaje suave, primeras imágenes de la cara oculta. Pero Estados Unidos, con el programa Apolo, ganó la guerra. El 24 de julio de 1969, el Apolo 11 trajo a sus astronautas sanos y salvos a la Tierra. La humanidad había caminado sobre otro mundo. Este logro fue de una magnitud tan colosal, tan profundamente humana y tan visualmente espectacular, que redefinió por completo la narrativa. Las imágenes de Armstrong y Aldrin rebotando en baja gravedad, la bandera, el pequeño paso. Estas no eran solo hazañas de ingeniería, eran momentos culturales que definieron a una generación. En este contexto, el lanzamiento del Lunokhod 1, 1 año y medio después, simplemente no pudo competir. Para el público occidental, que acababa de ver a hombres conducir un buggy lunar tripulado en el Apolo 15, la noticia de un lento tanque robótico soviético operado a distancia parecía un logro menor, un premio de consolación. La historia de la Luna, en la mente del mundo, ya había sido escrita, y había sido escrita por los astronautas de Apolo. Los logros robóticos soviéticos, por muy impresionantes que fueran técnicamente, fueron relegados a la sombra de las huellas humanas. La segunda razón del silencio fue la propia naturaleza del secretismo soviético. La Unión Soviética no celebraba sus misiones de la misma manera que la NASA. La NASA, una agencia civil, operaba con una política de relativa transparencia, transmitiendo sus misiones en vivo al mundo. El programa espacial soviético era fundamentalmente militar. Sus centros de control estaban ocultos, sus ingenieros jefes eran figuras anónimas y sus fracasos eran secretos de Estado. Ellos no publicitaron la verdadera causa de la muerte del Lunokhod 2, la narrativa de un rover de alta tecnología, el orgullo de la ingeniería soviética, siendo derrotado por un error del conductor y un poco de polvo en el radiador, era embarazosa. Era más fácil permitir que el mundo asumiera que simplemente se había congelado.
un final más noble. Además, los datos científicos más cruciales que recopiló, como los hallazgos geológicos y los mapas de radiación, no se compartieron abiertamente. Eran activos estratégicos. Los datos de radiación del Lunokhod 1 eran el manual de instrucciones para construir su propia base lunar tripulada, un proyecto que continuaron planeando en secreto durante años. Compartir esos datos con Estados Unidos era impensable. El silencio de 50 años no fue, por tanto, un silencio de misterio, sino un silencio de relevancia y secretismo. Fue el eclipse de una historia robótica por una historia humana más grande y el ocultamiento deliberado de los detalles por parte de un Estado reservado. Pero hoy, medio siglo después, con la Guerra Fría terminada y los archivos desclasificados, podemos mirar hacia atrás y ver la verdad. Y la verdad es que el legado del Lunokhod es, a largo plazo, tan importante, si no más, que el de Apolo. Las misiones Apolo fueron un logro humano sin igual, pero fueron un callejón sin salida glorioso. Fueron un acto de exploración impulsado por la política, un sprint que terminó tan abruptamente como comenzó. No hemos vuelto a enviar humanos a la Luna en más de 50 años. El programa Lunokhod, en cambio, fue el comienzo de algo. Fue el verdadero ancestro de toda la exploración robótica moderna. Los desafíos que los ingenieros soviéticos resolvieron en 1970 son los mismos desafíos que los ingenieros de la NASA resuelven hoy. ¿Cómo se conduce un vehículo en otro mundo con un retraso de tiempo? ¿Cómo se diseña un sistema de ruedas para un polvo desconocido? ¿Cómo se sobrevive a temperaturas extremas? ¿Cómo se alimenta de energía una máquina durante meses? Las respuestas a estas preguntas, la conducción de parar y seguir, las ruedas de malla metálica, el calentador de radioisótopos, fueron las lecciones que permitieron décadas después el aterrizaje de Sojourner en Marte. Fueron la base sobre la cual se construyeron los rovers Spirit y Opportunity, el último de los cuales finalmente rompió el récord de distancia de 40 años del Lunokhod 2, y son el legado que vive en los rovers Curiosity y Perseverance hoy. El verdadero secreto de los Lunokhods, oculto durante 50 años, no es lo que encontraron, es lo que representan. Representan el verdadero comienzo de la exploración interplanetaria sostenida. Las huellas de Apolo fueron un símbolo de lo que la humanidad podía hacer. Las huellas de las ruedas del Lunokhod fueron un plan de cómo lo haríamos, de forma robótica, durante el próximo siglo. La calma reside en esta perspectiva histórica. El silencio se ha roto. El legado de estos tanques lunares, olvidados durante mucho tiempo en la sombra de Apolo, puede ahora ser reconocido. Fueron los primeros en caminar, los primeros en sobrevivir y los primeros en mostrarnos cómo explorar un mundo, no con un salto rápido, sino con la paciencia lenta y metódica de una máquina.